Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Familia linda de la Comunidad Cristiana Internacional, la gran familia City, muy buenos días. Soy el pastor Nelson Ramírez y para mí es un gran privilegio poder compartir este tiempo devocional con todos ustedes. Bueno, pasamos el tiempo de la Semana Santa, la Semana Mayor, donde recordamos o conmemoramos aquel evento extraordinario llevado a cabo por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, sus últimos días, su pasión, su muerte, su sepultura, su resurrección. ¿Cómo no conmemorar, cómo no recordar aquellos eventos tan importantes para la fe de todos nosotros, quienes hemos creído en nuestro Señor Jesucristo? Bueno, quiero que durante esta semana estudiemos acerca de las pruebas indubitables acerca de la resurrección de Jesús. Pruebas indubitables. Vamos a ir al libro de Hechos, del capítulo 1, para que miremos entonces de dónde sale esta temática acerca de las pruebas indubitables. Hechos capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 y hasta el versículo 3. Pedirles que por favor tengan su Biblia a la mano, su libreta de apuntes, pero lo más importante, un corazón dispuesto, un oído agudo para escuchar la voz del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1. La palabra de Dios dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Vamos a parar allí. Mire qué lindo. Lucas, quien escribe el libro de los Hechos, presenta acerca de Jesús aquel tiempo entre la resurrección de Cristo y el día que fue recibido arriba. También podríamos llamar aquel evento la ascensión de Cristo. O sea, el regreso de Cristo a su estado de gloria allí en los cielos. Y Lucas dice en ese versículo 3 que durante ese tiempo, 40 días desde la resurrección hasta la ascensión, un lapso de tiempo de 40 días, Jesús estuvo apareciéndose a los discípulos una y otra vez. Y presentaba, dice ese versículo 3, pruebas indubitables. La palabra indubitable también puede ser indudable. ¿A qué nos referimos entonces con pruebas indubitables? Pues aquello que no se puede poner en duda. Mire, las pruebas que Jesús presentó a sus discípulos son pruebas que no se pueden poner en duda. Y esas pruebas son precisamente las que vamos a estudiar durante el devocional de esta semana. Las pruebas indubitables. Antes de ir con aquellas pruebas, yo quiero acotar algo, y es que el Señor Jesucristo, mientras estuvo en su tiempo de ministerio, permanentemente le decía a sus discípulos que él habría de morir, pero también les dejaba claramente
conocer que después de su muerte Él iba a resucitar. Y bueno, el apóstol Pablo dice que si Cristo no resucitó, entonces vana resulta nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Si Cristo no resucitó. De esta manera podremos entender entonces que la resurrección de Jesús es la piedra angular de la fe cristiana. Escúcheme bien, la resurrección de Jesús es la piedra angular de la fe cristiana. La resurrección de Cristo hace la diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión. Hace la diferencia entre Cristo y cualquier otro personaje de la historia de la humanidad. Porque entendemos, como lo dijera una canción cristiana, que Buda y los huesos de Buda pues están en el sepulcro, en la tumba de Buda, lo mismo que los huesos de Mahoma y así de todos los personajes, digamos, que son considerados como cabeza o representante de las diferentes religiones del mundo. Pero la tumba de Cristo está vacía, porque Cristo resucitó. Y lo que quiere transmitirnos Lucas aquí, en el libro de los Hechos, en ese capítulo 1, en esos primeros versículos, es precisamente que Jesús resucitó, se levantó de entre los muertos y durante 40 días estuvo apareciéndose a sus discípulos, presentándoles pruebas indubitables de su resurrección. Quiero, querida familia, que estudiemos 3 aspectos importantes de lo que los ateos o las personas que rehúsan creer en la obra o en la resurrección de Jesucristo argumentan. Hay 3 aspectos importantes o 3 posiciones importantes que ellos argumentan. Pero antes de ir a estudiarlos, quiero que me acompañen al Evangelio de Mateo en el capítulo 20. Mateo en el capítulo 20. Vamos a leer los versículos del 18 al 20. Mateo 20, los versículos del 18 al 20. La palabra de Dios dice: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Mire las palabras de nuestro Señor Jesucristo con tanta claridad, con tanta precisión acerca de aquellos últimos eventos de su vida y su ministerio terrenal. Jesús le dice a sus discípulos: subimos a Jerusalén, y en Jerusalén será entregado en las manos de los principales sacerdotes y en las manos de los escribas. ¿Y qué harían los escribas con él? Jesucristo dice: me condenarán a muerte, me entregarán a los gentiles, me escarnecerán, me azotarán y me crucificarán. Mire, no había ninguna duda acerca de que Jesús tenía conocimiento de aquello que le habría de acontecer en Jerusalén. Inclusive en alguna oportunidad, cuando Pedro le dice: maestro, ten compasión de ti, que no te suceda tal cosa, Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. O sea, Jesús estaba determinado a enfrentar aquello que él sabía perfectamente que le iba a suceder en Jerusalén, y no lo rehusó, lo enfrentó con determinación, con coraje, con valentía. Y ese versículo 19 al final dice: mas al tercer día resucitará. Jesús sabía muy bien que en Jerusalén lo iban a crucificar,
que en Jerusalén no solamente lo iban a azotar, sino que también lo iban a matar, clavándolo, crucificándolo en un madero. Pero también tenía perfecto conocimiento de que al tercer día resucitaría. El Padre lo levantaría en el poder del Espíritu Santo. Y se lo dijo a sus discípulos en repetidas oportunidades: al tercer día resucitaré. Ahora bien, querida familia, la historia de Jesús entonces no termina en la tumba, no termina en el Gólgota donde fue crucificado, no termina con su muerte, no. Porque al tercer día Jesús resucitó, se levantó de entre los muertos. Ahora, el diablo ha querido desvirtuar la resurrección de Jesús. Ha querido impedir de diversas maneras que la gente crea en aquel evento extraordinario. Y es que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y si Jesús resucitó y Jesús es la resurrección, entonces hay esperanza para cada uno de nosotros. Hay esperanza y hay entendimiento entonces de que la muerte no es el evento final en la vida de aquellos que creemos en Jesús, sino que entendemos que aquel que dijo que es la resurrección y la vida, después de la muerte, más allá de la tumba, nos espera con los brazos abiertos, ofreciéndonos una eternidad gloriosa a su lado. Y gloria a Dios por esto. Ahora, ¿cuáles son los tres argumentos que el enemigo ha usado permanentemente tratando de desvirtuar o de negar la resurrección de Cristo? Miremos el primer argumento. El primer argumento que las personas que rehúsan creer en Jesús es que los discípulos se equivocaron de tumba. Mire, ese es el primer argumento. Desde los días de Jesús se argumentaba tratando de restarle importancia, de restarle valor o de restarle credibilidad a la resurrección de Cristo, es que las mujeres que fueron a visitar a Jesús, que fueron en busca de Jesús aquel primer día de la semana allí al sepulcro, se equivocaron de tumba. Y se equivocaron de tumba porque dicen que estaba con mucho dolor, que el sufrimiento las turbó, embotó la mente de ellas y finalmente terminaron en un sepulcro diferente a aquel en el cual pusieron a Jesús. Ahora, frente a este argumento uno pudiera decir, ok, pudiera ser que María Magdalena y la otra María se equivocaron de tumba. Pero no fueron las únicas personas que fueron al sepulcro. También Pedro y Juan corrieron al sepulcro y entraron al interior del sepulcro y constataron que la tumba estaba vacía. Entonces uno puede entender que una persona se equivoque, pero 4 personas, ya allí se pone entonces este argumento muy débil, muy débil. Ahora, usted y yo debemos entender, amada familia, que aquel sepulcro, aquella tumba, pertenecía a un hombre llamado José de Arimatea. Aunque las mujeres se hubieran equivocado de tumba, es muy ingenuo creer que un hombre como José de Arimatea, que era el dueño de aquel campo, de aquel terreno y de aquel sepulcro, pues también se hubiera equivocado, no hubiera dado un testimonio contrario al que daban los discípulos, en el entendido que este José de Arimatea pertenecía a la asamblea del Sanedrín, y que si bien es cierto era un discípulo secreto de Jesús, pues ante un engaño como el que los discípulos estaban
diciendo, entre comillas, o aparentemente, de que Cristo resucitó, pues le hubiera dado su testimonio adversando a los discípulos, pero nunca lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque es que las mujeres no se equivocaron de sepulcro. Cuando las mujeres fueron allí al sepulcro, se encontraron con un ángel. Y quiero que me acompañen entonces al Evangelio de Mateo, en el capítulo 28. Evangelio de Mateo en el capítulo 28. A partir del versículo 1, la palabra de Dios dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Nótese, querida familia, que el ángel en ninguna manera le dice a las mujeres que se han equivocado del lugar. No, el ángel confirma que ese lugar, aquella tumba, es el lugar donde Jesús había sido puesto después de su muerte. Pero lo que dice el ángel es que no está allí, no porque esa no sea la tumba, sino porque ha resucitado. Y dice que como él os lo había dicho, ya leímos que Jesús había anunciado su resurrección. Y aquí lo que el ángel está confirmando es que ese es el lugar, esa es la tumba donde le pusieron, pero que él no estaba allí porque había resucitado, no porque las mujeres se hubieran equivocado de lugar, sino porque había resucitado. De manera que aquel argumento de que las mujeres se equivocaron de tumba queda completamente desvirtuado frente al testimonio del mismo ángel descendido del cielo. El segundo argumento es que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Bueno, debemos entender que más o menos la piedra que hicieron rodar para sellar la entrada del sepulcro a donde pusieron a Jesús pesaba alrededor de 2 toneladas. Una piedra pesada. Algunos estudiosos dicen que se necesitaban mínimo 12 hombres para hacer rodar una piedra de este tamaño y de este peso. Ok, los discípulos hubieran podido hacer rodar aquella piedra y hubieran podido robar el cuerpo del Señor Jesús, como aquellas personas que no quieren reconocer su resurrección así lo afirman. Pero, querida familia, debemos entender que no solamente era la piedra, también era la guardia romana que habían puesto para custodiar aquel sepulcro, que dicen los estudiosos que eran de 6 a 8 hombres que por turnos custodiaban el sepulcro. Y también el sello de la autoridad romana que había puesto sobre la piedra. Supongamos que los discípulos violaron todos estos obstáculos o sortearon todos estos obstáculos. Bueno, lo que se robaron fue un cuerpo de un muerto. Con mayor razón, el cambio de actitud y la disposición que tuvieron estos mismos discípulos para testificar de Cristo y para entregar su vida por el Señor Jesucristo cobra aún mucho valor,
Si entendemos de que ellos están diciendo que se robaron un muerto, ¿cómo querer morir por una mentira? ¿Cómo querer morir por alguien que dijo que iba a resucitar y no resucitó? ¿De dónde sacan los discípulos la disposición, la entereza, la valentía para morir si Cristo no resucitó? Si ellos lo que se robaron fue un cuerpo de un muerto y comprobaron entonces que aquellas palabras que Jesús les había dicho eran mentiras, no se cumplieron. Y entonces, como la disposición para morir por aquel hombre que, entre comillas, les mintió a ellos. No es lógico, no es coherente. Lo único coherente para entender que los discípulos a partir de aquel momento estuvieron dispuestos inclusive a morir por nuestro Señor Jesucristo es que ellos se encontraron con un Cristo resucitado, con un Cristo que cumplió su promesa, con un Cristo que se levantó con poder de entre los muertos. Esa es la única razón para que una persona esté dispuesta a morir por aquel que le dijo verdad, por aquel que cumplió sus promesas. Es la única razón o es la única explicación razonable a la actitud de los discípulos. Entonces, aquello de que los discípulos se robaron el cuerpo queda totalmente desvirtuado por la lógica, por la razón, por la coherencia. Y el tercer argumento que se ha usado para desmentir la resurrección de Cristo es que Cristo no murió, sino que se desmayó. Es la teoría del desmayo, que Jesús se desmayó mientras fue crucificado, que fue sepultado, fue puesto en la tumba y que en el interior de la tumba despertó. Bueno, pienso que se necesita tener mucha más fe para creer esta barbaridad que para creer en la resurrección de Cristo. Porque los que hemos profundizado un poco en el evangelio o en los evangelios, podemos entender que Cristo fue martirizado, que Cristo fue golpeado, que Cristo fue lacerado, que fue crucificado, que fue atravesado con una lanza en su costado, de tal manera que ya no había ni siquiera sangre en su cuerpo. Luego de que Jesús es bajado de la cruz, es envuelto con vendas. Todo su cuerpo es envuelto con vendas. O sea, que si este argumento del desmayo es cierto, tendríamos que decir que cuando Jesús despertó, estaba completamente vendado. Y bueno, ¿cómo sacarse esas vendas? ¿Cómo sacarse esas vendas? Más aún, ¿cómo después de haber despertado al interior de la tumba, salir de ella sabiendo que la tumba ha sido sellada con una piedra que pesa alrededor de 2 toneladas? ¿Cómo hacer para correr un hombre solo, un hombre herido? ¿Cómo hace para correr una piedra de tal proporciones? Y supongamos que hubiera podido correr la piedra. ¿Cómo enfrentar la guardia que estaba al exterior del sepulcro? Entre 6 y 8 soldados armados. Un hombre solo. Por eso les digo que creer en este argumento necesita muchísima más fe que para creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Creo que, querida familia, que este argumento cae por su propio peso. De esta manera, entonces, tenemos que decir que las mujeres no se equivocaron de la tumba, que los discípulos no robaron el cuerpo de Jesús y que Jesús no se desmayó. No, Jesús murió y fue sepultado. Y al tercer día resucitó. Mañana entonces continuaremos estudiando acerca de este tema tan
extraordinario, tan bonito de las pruebas indubitables de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Feliz día para todos. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.